Estamos teniendo el gusto de saludarla. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los radioyentes. No, gracias a usted por venir. Bueno, comencemos un poco por los temas de la región, porque hasta ahora hemos estado, digamos, es fácil de imaginar que por ahí hay que comenzar por la atención de la emergencia, pero ya estamos, digamos, avanzando hacia el inicio de lo que va a ser la recuperación sobre el norte del país. No digo la reconstrucción todavía, que eso es un debate un poco más complejo, pero ¿cómo va, digamos, la adecuación, por decirlo de alguna manera, de esta zona para que ya los ciudadanos puedan desenvolverse, ojalá, de la misma manera como antes lo hacía? ¿Cuáles son los problemas que ahora están afrontando la atención en la zona? Bien, primero hay que tener claro que este periodo de emergencia, el golpe de los huaicos hacia la ciudad y hacia la región, tiene diferentes niveles y diferentes zonas afectadas. Hay zonas cruelmente afectadas, que son las más cercanas a las riberas, que son las zonas industriales, que son las zonas agrícolas, como también el centro histórico de la ciudad. Entonces, en esos diferentes niveles de afectación, la ciudad de Trujillo se viene recuperando, se viene limpiando, hay procesos de participación ciudadana muy buenos, muy rescatables, pero también nos encontramos ahora con la situación del sector de pequeños y medianos agricultores, ¿no? En la zona de Chepén, Pacasmayo, Pacanga, Pacanguilla, San Pedro, que ya tenían habilitada esta primera campaña, lo han perdido todo. Entonces, si bien el ministro de Agricultura se ha comprometido en asignar 1.000 soles por hectárea, sin embargo no es suficiente porque hay la mayoría de ellos, tú sabes que trabajan con créditos agrarios, con créditos de cajas municipales, y ya hemos pedido directamente al presidente, como en el Pleno del Congreso, se pueda dar un periodo de refinanciación por un lado, pero también la habilitación de créditos a tasas que contemplen la emergencia para que puedan recuperar sus cultivos y para que puedan pagar sus deudas. Ahora, en torno a las deudas que tienen, de hecho, digamos, en sus distintas expresiones, la banca se ha pronunciado ya a favor de que efectivamente van a tratar de tener algún nivel de flexibilidad que es comprensible en situaciones de esta. Pero quiero, en torno a la insuficiencia del fondo que está dando el gobierno central, cuando usted conversa con esos agricultores, ¿qué cosa les parecería como una cosa razonable o conveniente en términos de inyección directa, aparte de los 1.000 soles, digamos? ¿Cuánto sería más o menos satisfactorio? Es verdad, no va a ser todo lo que requieran seguramente, pero sí algo que pueda ser pues mejor de lo que están dando ahora. Claro, la evaluación del sector es muy importante en cada una de las zonas, porque una cosa es sembrar pan llevar, otra cosa es sembrar arroz, otra cosa es sembrar caña de azúcar, otra cosa es sembrar banano orgánico, otra cosa es sembrar espárragos. Entonces, esa evaluación por sector tiene que ser muy importante y tiene que verse también el monto de la deuda, los plazos, porque ellos no quieren que se les regale nada. Ellos quieren la habilitación, el poder volver a trabajar y el tener periodos que les permita con las nuevas cosechas hacer el pago, por un lado. Por otro lado, como te decía, este fenómeno del niño costero no afectó a todos de igual manera. Sí, pues. Hay algunos le llevó la tierra, pero a otros le llevó la tierra, le llevó su tractor y le llevó su casa. Sí, pues. ¿No? Ahora, entonces lo que tiene que hacer es aplicar medidas diferenciadas, identificando inicial los grados de afectación que han tenido distintos sectores. Lo acabas de decir, ¿No? tal cual. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Y se ha avanzado en la región en un poco ya la identificación de esos costos por sectores. Yo sé que eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en este caso, pero ya los gremios locales han identificado de alguna manera esas diferencias. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COER de la región La Libertad, tiene registrado día a día, semana a semana, cuántos iban afectando cada una de las zonas. Sin embargo, la parte cuantitativa y el poder valorizar las pérdidas y la refinanciación, eso todavía no está hecho y considero que es un tema de especialistas. Pero por otro lado, también es importante considerar el gran perjuicio que se ha causado en las carreteras, en los caminos, porque pueden estar las chacras sembradas, pero si
la parte vial, la parte de conectividad no se arregla de manera inmediata, no tiene sentido, claro, ¿no? Entonces son varios factores que se van dando la mano. Por otro lado, otro factor que me parece crucial es las escuelas. Las escuelas en la ciudad todavía en 2 semanas quedan listas, pero en las zonas rurales, pero en las zonas del campo, en los centros poblados, prácticamente la escuela necesita de manera urgente no solamente el aula prefabricada, sino ya un proyecto de inversión en donde se contemple una nueva escuela, sin duda, moderna y todo, ¿no? Por eso es que, claro, ya la reconstrucción ya tiene que ser, de repente inclusive el término no se condice con lo que hay que hacer, porque hay que construir ciudades nuevas para tratar de evitar el impacto o mitigarlos por lo menos de lo que va a ser, parece, ya un denominador común en nuestro país por el grave afectación por el cambio climático sobre todo. Pero el comportamiento de las autoridades locales en términos de la atención a la emergencia y en este momento intermedio antes de comenzar ya con el tema de la reconstrucción, ¿cuál es, digamos, su evaluación en términos, porque las encuestas dan cuenta, o las cifras dan cuenta, por ejemplo, en torno a la inversión, que han sido los gobiernos regionales y los gobiernos locales los que menos han invertido en prevención? ¿Hoy están más atentos, más diligentes, están haciendo mejor las cosas? Yo creo que no solamente a nivel de gobiernos locales y regionales, sino también el gobierno central. No ha habido una cultura de prevención y menos no ha habido conciencia de lo que significa la gestión de riesgo de desastres. Y eso implica no solamente un proceso de sensibilización, de cambio, de inversión, sino fundamentalmente la articulación de los 3 niveles de gobierno para ver qué se hace, dónde se hace y cómo se hace. Pero por otro lado, en el ámbito nacional, no sé con qué criterio pusieron al SENAGER como parte preventiva con un presupuesto, una Secretaría General con otro y el INDECI con otro, que en ningún momento entre ellos, siendo sus funciones totalmente complementarias, nunca articularon. Sí, pues. Entonces, ese es un factor. El COE, por ejemplo, no estaba activo cuando se produjo todo esto del niño costero. Es una cosa, digamos, uno puede ser muy crítico con el gobierno anterior, yo lo soy, por supuesto, pero yo creo que avanzaron en esa idea de tener algún nivel de manejo centralizado cuando esto suceda, y se desactivó. Recién se ha activado en enero, me lo dijo Jorge Nieto el otro día. Es que es así. Si eso vemos en Lima, donde están los especialistas, donde está la inversión, imagínate cuando los alcaldes piden apoyo al INDECI y le dicen, no, eso lo ve el SENAGER. Le pides al SENAGER, te dicen, yo no tengo presupuesto. Va a la secretaría y dice, ya se va a arreglar. Y así no se encontró el niño. Pero mira, en la región La Libertad se esperaba el niño en el periodo anterior, ¿no? Y el Ministerio de Vivienda apoyó muchísimo con la maquinaria, con la limpieza de los de las riberas y todo, que si no hubiese sido peor, ¿no? Sí, pues. Y hasta ahora tenemos esa maquinaria. Entonces aquí son varias lecciones aprendidas. Cada gobierno regional no solamente tiene que tener capacidad de gasto y control sobre el mismo, sino que tiene que tener maquinaria trabajando de manera permanente, porque lo preventivo debe ser permanente, periódico, ilustrativo. Sí. Ahora, pero con esta, lo tiene que haber, creo yo coincido plenamente con lo que dice, pero un asunto previo. Tiene que entenderse que esto que nos está pasando nos va a seguir pasando. Es decir, si uno ve lo que está pasando en el mundo, esas aguas calientes de su tierra y más al norte, y esos vientos fríos que no llegan del sur, no son porque qué mala suerte hoy día, este año nos tocó. Es porque, digamos, el clima y el globo se está calentando y nosotros estamos en una ubicación donde estamos siendo el 3er país del mundo más afectado por este tema. Tal vez eso sea lo primero que hay que entender. Te decía que en la parte preventiva ese rol del SENAGER nunca lo jugó, y tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que los planes de desarrollo concertado no pueden ser los mismos con la realidad que tú lo tocas tan acertadamente. El cambio climático es una realidad y hay que saber convivir con la naturaleza y los cambios que ello trae. Pero hay algo que es mucho más grave, porque si tú haces un análisis de la ejecución presupuestal a nivel de ministerios, a nivel de gobiernos regionales y locales, vas a encontrar el mismo problema. Sí, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, no nos olvidemos que no solamente es cantidad de dinero, sino fortalecimiento de capacidades. ¿Quiénes están realmente preparados para saber cómo se invierte, en qué se invierte, cómo se controla, de tal manera que no veamos todos esos problemas en la prensa todos los días sobre corrupción? Exactamente, ¿no? Y a eso quiero apuntar porque usted está presentando un proyecto porque el presidente de la República el otro día, frente a la exigencia de los colegas de por qué no declaraba en emergencia todo el país,
Dijo porque eso sería cheque en blanco para la corrupción. Así es decir, no hay posibilidades de controlar si es que sea una medida tan genérica como esa. Usted lo que dice es que en escenarios de emergencia, digamos, la celeridad, la atención rápida tienen que ser la característica, pero eso no tiene que ir en contra de mecanismos de control para evitar justamente la corrupción. ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el planteamiento concreto que tiene en ese contexto? Mira, si es un pecado mortal que el sector público, los funcionarios, las autoridades electas metan la mano en la plata que es de todos los peruanos, En cualquier escenario, en cualquier inclusive escenario. no de emergencia, claro. En emergencia es Imagínate, peor, claro. cuando falta, cuando la gente se nos muere, cuando los alimentos tienen que llegar oportunamente y por ahí se queda un camión en el camino, cuando tenemos maquinaria que es de uso para la emergencia y la están alquilando para terrenos privados. O sea, son pecados que no pueden ser juzgados de la misma manera como lo señala el Código Penal, que en ningún momento precisa las épocas de emergencia y de alto riesgo que corre la población. De acuerdo, y entonces usted lo que plantea ahí es que se, digamos, endurezcan las penas para contra aquellos funcionarios que en estados o en situaciones de emergencia pues cometan actos de corrupción. Exactamente. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el cambio que habría? Para los diferentes casos de colusión y de peculado se aumentan las penas, se aumentan las multas y obviamente se tiene que hacer efectivo la ley de la muerte civil. No más, no más, por ningún motivo, esta gente en el sector público. Además, porque tenemos antecedentes que realmente son escandalosos. Escandalosos. ¿No? Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a lo que pasó en Pisco el año 2007, ¿no? Ahí se descubrieron una serie de actos de corrupción, inclusive un funcionario que trabajaba en el CIS terminó preso y después indultado en la época de Alan García. Así es, y donde los menús de 5 soles costaban 30 soles y cuando las donaciones llegaban en la Plaza de Armas y no tenían dónde guardar ni cómo asignarlas. O sea, son casos que deben llevarnos a lecciones aprendidas, pero también a un control más exhaustivo. Yo creo que todas las entidades de control del gobierno no han funcionado. Espero que a partir de la fecha comiencen a hacerlo, porque nosotros vemos 12 gobernadores regionales presos. No, 13, hay uno más. 13, uno más con el de Ancash ahora. O sea, ya tiene 3 en la cárcel. Sí, el corresponsal decía, yo no me acordaba, el anterior también estuvo preso, Gerard, fue un presidente regional. Y la pregunta es, ¿y qué hace Contraloría? ¿No? ¿Y su rol? ¿Y usted cuál es su respuesta? O sea, ¿qué cree que está haciendo para que esto esté pasando y no se dé cuenta? Mira, yo he sido regidora, he sido teniente alcalde, he sido alcaldesa, he estado en el gobierno regional como asesora y lamentablemente los entes de control no funcionan. Y te explico por qué. La Oficina de Control Interno está integrada por personas de la ciudad que conviven en la misma oficina con la gente de la municipalidad. Pues. O sea, trabajan para la autoridad de turno. Así es. Solapan todo. Los viernes juegan fútbol, chelean juntos y cada vez que tú llamas a Contraloría llega a investigar todo menos el pecado mortal. Eso por un lado. Por otro lado, los casos que se van alargando año tras año tras año y ves lo que estamos viendo a través de los diarios locales ahora. Ahora, pero este contralor congresista Montenegro parecería que ha tenido esa actitud casi siempre, porque es un funcionario de la Contraloría de hace 20 años, y se le pasó Odre, se le pasó la interoceánica, se le pasó absolutamente todo. Entonces vemos cosas tan graves como la que señalas, pero también cosas tan graves como que de cada 1000 casos en Contraloría, ¿cuántos terminan siendo realmente efectivamente sancionados? Ni el 1%. Sí, pues. Ahora, congresista, pero otra cosa más grave, ya. Ponte de los sancionados que pasan ya a la Fiscalía, al Poder Judicial. Uy, ya, es otra coladera. Así es. Sí, pues. Entonces, queridos peruanos, lo que está pasando es directamente responsabilidad de todos nosotros. Sí, pues. Ahora, y cuando usted habla de este uso insensible y delictivo, por supuesto, de robar en situaciones, digamos, de emergencia, también hay una preocupación seria en el uso y el manejo de las donaciones en el contexto de emergencia. Y hace poco el propio Congreso de la República estuvo, digamos, involucrado en un asunto que no terminó, desde mi punto de vista, de aclararse. Porque la señora Luz Salgado tiende siempre
digamos, a hacerse la mortificada y salir que no va a permitir, que tal o cual cosa, y cierra los temas. O sea, digamos, cada vez que ella sale, entonces hay que decir, bueno, la señora se molestó, ya no hay que preguntarle más. Pero hay algo que es más grave, porque yo antes de mandar mi comunicación a Luz Salgado, como ya conozco el sistema, le mando al Contralor General de la República, que hasta ahora no se digna contestarme. Mandé a Fiscalización también una solicitud. ¿Qué pasa que no citan a Castañeda? Hasta ahora no contestan. O sea, ese plan de hacer olvidar y que todos se olviden, primero que no va conmigo, y yo estoy sistematizando todo. Y en segundo lugar, que esas dilaciones que hay que también sancionarlas. Sí, claro. Porque si no, todos los casos van a prescribir, sí. ¿no? O sea, a eso se apunta, a que se alarga, cuando nos damos cuenta, el caso fue de hace 8 años y a los 8 años prescribe. Pero claro, en el caso del manejo de los temas en el Congreso, tienen que ver con una vara que mide de manera distinta dependiendo de quién sea el actor o el protagonista. Al señor Jaime Saavedra lo sacaron de ministro de Educación porque se decía que no podía con la corrupción en el sector de educación. Y lo acaban de nombrar, digamos, responsable de educación del Banco Mundial, nada menos. Pero sin embargo, cuando es un afín, cuando es alguien que está muy vinculado, sobre todo a la mayoría fujimorista, entonces, ¿qué pasa? Digamos, cualquier cosa de esta naturaleza pasa a un segundo plano. Pero no pasa, ¿por qué? No pasa ni una semana y de la salida de Saavedra y se descubre que en el Congreso, por más de 5 millones, se iban a comprar computadoras sobrevaloradas que quedaron ahí. Casos más graves todavía. Sale Saavedra, pero en mi intervención les dije, no es problema de Saavedra. Sí, claro. Ustedes ingresen a cualquier ministerio y van a encontrar compras sobrevaloradas, que tiene que ver con el registro único de proveedores, que tiene que ver con el convenio marco. Con el convenio marco, es otra cosa. Que tiene que ver con todo el sistema de cómo se maneja la OCE, sí. ¿no? La Oficina Supervisora de Compras del Ya, Estado. pero para no irnos al tema general, que digamos efectivamente debería tener una reestructuración de fondo, quería preguntarle por esos casos en el Congreso. Es decir, nos tenemos que olvidar ya de las donaciones de la señora Luz Salgado, de las computadoras en las que está la señora Luz Salgado, dijo, inclusive, si a mí me descubren o descubren algún funcionario que hizo algo mal, me voy. Y sin embargo no se fue, digamos, pero en fin, ¿esa cosa ya hay que olvidarnos o todavía hay la posibilidad de que se pueda, no sé si en el Congreso o en otro ente revisar? Yo seguiré insistiendo de la mejor manera y con una comunicación directa para que por favor informen a la ciudadanía cuánto compraron, bajo qué sistema lo hicieron, por qué cada asignación de 30,000 soles fue a congresistas solamente de Fuerza Popular, pero ellos cómo la repartieron. Además, en las cartas dice que Oficina de Control, la Oficina de Auditoría Interna debe controlar. Hasta ahora Auditoría Interna tampoco me contesta. Pero hay algo más grave. 30,000 soles implica el monto mínimo para que ya se ajuste al otro sistema de compra, sí. ¿No? Porque la ley de contrataciones del Estado te permite para que se haga, digamos, sin licitación pública. Hasta 8 unidades impositivas tributarias. O sea, justo lo han hecho coincidir a esa parte de la norma, pero eso no los exime ni los excluye de que puedan realmente registrar en la página. Pero y no lo han hecho. Pero el que justamente alguien busque que los montos calcen para evitar algún nivel de fiscalización mayor, es también el razonamiento de los corruptos, para que justamente no sean observados con la rigurosidad que otros proyectos de mayor magnitud. Eso está clarísimo. Pero quiero preguntarle rapidito por su evaluación o valoración en torno a la actuación del gobierno central y del presidente de la República. Ayer en una encuesta se daba cuenta de que ha subido 10 puntos. Y claramente, por el detalle de las preguntas que le hicieron a quienes participaron de esa encuesta, es por que se le ha visto un poco más activo. Es verdad que tiene menos crecimiento en el norte porque la insatisfacción todavía es grande, como usted lo ha mencionado, pero en el centro, en el sur y aquí en propio Lima se le nota un presidente que se está haciendo cargo de un problema que le ha tocado en medio de su gobierno. Pero el presidente ya ayer me parece que pasó a una escena distinta, donde dice vamos a colgar a los corruptos. Claro, está bien en términos de presión política, pero puede estar creyendo que ese tipo de frases o cosas son las que lo ponen mejor en las encuestas y lo pueden terminar perjudicando. Pero ¿cuál es su opinión
opinión sobre eso. ¿Le parece justo que el presidente está mejor, está actuando mejor? Mira, yo creo que en primer lugar se ha visto en el ámbito de la emergencia no solamente la movilización del presidente, sus ministros, sino una coordinación clara en los 3 niveles de gobierno, lo cual debe ser siempre, no solamente en periodo de emergencia. En segundo lugar, creo que el presidente tiene la gran oportunidad de incluir no solamente al sistema de gobierno en las políticas públicas de actuación de la construcción y la reconstrucción, sino que es el gran momento de incluir a la ciudadanía organizada en los diferentes niveles para que este proceso altamente participativo, la ciudadanía se adueñe de los cambios, lo respalde y dentro de ese proceso de sensibilización se cuide la ciudad, se cuiden los cultivos, se cuiden las escuelas, se cuiden los hospitales y se mejore de manera integral. Pero por otro lado, tenemos que entender que no es difícil gobernar, que no es fácil gobernar teniendo un Congreso con 72 congresistas en oposición y teniendo elementos distractores como la ley de medios de comunicación. ¿Usted cree que eso claramente es para distraer el debate sobre temas más importantes? Yo lamentablemente no le encuentro ni pies ni cabeza, porque yo creo que los medios pueden autocontrolarse, los medios pueden mejorar, los medios en todos los niveles y en todos los lugares responden a lo que la ciudadanía les dice a través de... Ya, de acuerdo. Cualquier, ¿no? Las personas que nos escuchan, y yo por supuesto coincido con eso, entonces, y lo he expresado, pero la pregunta es, pero en el razonamiento del fujimorismo eso tiene sentido, porque yo no creo que Keiko Fujimori permita que Úrsula Letón o la señora Aramayo presenten un proyecto que además lo primero que nos hace recordar es los 90, y que lo impulse y que lo respalde. Ella ha salido a respaldar públicamente. Entonces la pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuál es el razonamiento que está detrás de Fuerza Popular para lanzar un asunto de esa naturaleza? Yo considero que ellos todavía tienen una herida muy fuerte con relación a que no son el Poder Ejecutivo en este momento. En segundo lugar... O sea, no han asimilado que han perdido. No han asimilado, porque si no, no viéramos tanta inconsistencia e incoherencia en proyectos que no solamente les afectan a ellos, sino que nos hacen perder tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos ya con esta ley de los medios de comunicación? El tema de dejar sin efecto la 1323, sí, que tiene que ver con derechos, no qué opina Fuerza Popular, qué opina Alianza para el Progreso, qué opina Frente Amplio, no, es un tema de derechos que es tan difícil de entender. Otro tema que me parece crucial son estos comportamientos individualizados, altamente criticados y que lamentablemente le quitan imagen no a un partido, sino a todo el Congreso. Ahora, en las pugnas o los pleitos, Kenji y Keiko le parecen también parte de un asunto irrelevante que se está amplificando en demasía y que está generando un debate, digamos, que en realidad es contraproducente o inconducente, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo que se está evidenciando en primer lugar, que ese voto que ellos consideraban que era un único, totalmente compacto y totalmente de convicción, no existe. En segundo lugar, yo creo que Kenji está abriendo un perfil político que realmente pueda o no en este siguiente periodo ser candidato. Pero en tercer lugar, tenemos que darnos cuenta que si en 5 candidatos es muy difícil lograr unificación de criterios en temas sensibles, cada gente, cada persona, cada congresista de Fuerza Popular o de cada una de las bancadas tiene un criterio propio y tenemos principios de vida. Entonces, cuando ingresan temas de principios de vida, pues cada uno tiene que ejercer ya aquello que le indica su conciencia, ¿no? Sí, claro. No, y Kenji en ese sentido ha expresado algunas diferencias. Ahora, lo que termina siendo paradójico, que estando de acuerdo con que ahí hay diferencias en algunos temas importantes, este que usted acaba de mencionar, de la 1323, o el tema sodalicio, o el tema de la propia libertad de expresión, pero digamos, Kenji tampoco representa un asunto radicalmente distinto, digamos, no es que esté en contra del 5 de abril del 92, está pidiendo la salida de su padre porque cree que está preso injustamente, está todavía rodeado de un sector fujimorista que es muy rancio en términos de sus formas que todavía son muy autoritarias, es decir, por algunos asuntos que siendo importantes podemos a veces soslayar o poner por debajo algunos asuntos que también lo son, como estos que he mencionado, ¿no? Claro, has dicho 2 cosas sumamente importantes. La situación actual que vive una de las bancadas que es la mayoritaria y que es así, por lo tanto tiene el poder de hacer y deshacer, pero también
detrás de lo que acabas de decir y detrás de lo que vemos todos los días en los medios, hay una ciudadanía más consciente de su rol. Entonces, no dudes que la ciudadanía ya está evaluando quién es quién. Y por otro lado, nos corresponde ya a los políticos y no políticos ser mejores ciudadanos. Sí. Y eso implica tener muy en cuenta y luchar por nuestros derechos, pero también tenemos la obligación de participar, de dejar la desidia a la comunidad de nuestro trabajo del hogar y participar, opinar, quejarse, denunciar, sacar fotos, sacar video. Y ahora no nos olvidemos que tenemos una ley que protege al que denuncia. Sí. Protege, porque en muchas oficinas sabemos, nos damos cuenta quién roba y quién no, pero nadie decía nada, o porque era el jefe. Así es. Sí, pues. Pero ahora juntemos el valor unido a las pruebas y presentemos las pruebas, pero quienes tenemos que limpiar al sector público somos la ciudadanía que usa el sector público. Sí. Congresista, para terminar con el caso del Fujimori y pasar a otras cosas que le quiero preguntar también, por ejemplo, sobre el señor Castañeda, que usted ya mencionó hace un rato. ¿Usted cree que si no se hubiera aprobado el tema de la ley del transfugismo, el Fujimori ya estaría partido, digamos, por la argumentación previa que hace en torno a Kenji y Keiko Fujimori? De algo estoy segura, no serían 72. ¿Usted cree que si no los tendrían con candado y llave, ya varios se hubieran ido? Así es. Eso es lo que cree. Ahora, y Castañeda Locio, antes, digamos, tenía un manto muy grande de protección que combinaba, creo yo, una aprobación muy alta, un manejo mediático muy consistente y, digamos, el facilismo de no hablar, menos en situaciones difíciles. Pero parece que no le está funcionando. Hoy día tiene 28% de aprobación. Pero el mes pasado tenía 43, 15 puntos menos, más. Pero si uno lo mide con noviembre, tenía 40 puntos más. Y claramente dice la encuesta, que la gente lo califica mal ahora porque no ha tenido una buena participación en respuesta a los desastres y por el tema del puente Talavera o puente Solidaridad. ¿Algo va a hacer el Congreso con Castañeda? Porque no es solo un asunto político, hay un asunto administrativo que hay que revisar. He pedido a la Comisión de Fiscalización que lo cite. He pedido también que se investiguen todas las obras de él. No nos olvidemos que en uno de sus periodos de gobierno muchas de las obras lo hacía con convenios internacionales que evadían todos los procesos de control y que ahora son obras que están objetadas por la ciudadanía, por quienes usan los servicios. Entonces, yo creo que realmente queremos el gran cambio en nuestro país y queremos un país sin corrupción, con educación que avance. Queridos amigos que me escuchan, son ustedes los pilares de ese gran cambio y es fundamental. Nosotros porque tenemos que estar informados de todas y cada una de las obras, sabemos quién es Castañeda, pero es bueno que la ciudadanía lo sepa y no por lo que se dice, sino por lo que se prueba y se comprueba. No solamente el caso del puente, veamos cuántas obras ha hecho, cómo están cada una de las obras y quiénes fueron esos tejidos, porque no creas que Félix Moreno trabajó solo, son tejidos de corrupción institucional. Eso lo voy a preguntar específicamente sobre el Callao, pero sobre lo Castañeda quiero decir lo siguiente, pero parte del armatoste que tienen justamente para que no sean alcanzados inclusive por las manos de la justicia, algunas autoridades lo que hacen es tener ciertos niveles de control en el sistema de justicia también, o sea, en una circunstancia, digamos, un poco más institucionalizada e independiente. El caso Comunicorio ya tenía una sanción. Pero y finalmente no pasó nada. Así es. O sea, Castañeda ya lo habían sacado y después sacaron a todos los funcionarios. Así es. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque a veces el peso político de las personas hace que la justicia les dé un trato VIP también. El señor Alan García, digamos, todo el mundo, el 95% en esta encuesta dice que Alan García no solo tiene que estar investigado por corrupción, sino que, digamos, puede tener algún vínculo con los casos de corrupción de Odebrecht. Pero sin embargo, mire usted la vía política que ha tenido y no ha pasado nada. Claro, yo considero que él es asesor de asesores en estos casos. ¿De qué? ¿De corrupción? Obviamente, pero si realmente quisiéramos investigar, no vamos a investigar y preguntarle si a él Odebrecht le dio dinero o no. Nosotros tenemos que tener una fuente de especialistas para que desde afuera vean cuántas offshore hay y cuántas le corresponden a él o a la gente relacionada con él, porque no creas que él lo recibió en su casa y se tomó fotos recibiendo, no. Claro, porque ahí es raro, como decía Rosa María Palacios el otro día en su artículo, ¿no? Que con Toledo, Odebrecht habló con el presidente, con Humala habló con el presidente de su esposa,
Con Moreno habló con el presidente regional, con esto, pero con Galán García no. O sea, en el único donde su metodología no funcionó fue con García. Donde baja al segundo y tercer nivel. Sí. Lo cual no es así. O sea, como te digo, este es asesor de asesores. Ya. Y la población no es que el 95% crea. Yo creo que el 99% de la población está segura, Ya. ¿no? Que él es una persona que lamentablemente le hizo tanto daño al país en sus 2 periodos de gobierno, pero que lamentablemente tenemos un sistema de justicia que no funciona. Y comencemos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que pone jueces y fiscales. Veamos a quiénes pone, a dónde los pone, veamos cuándo un fiscal sale de vacaciones, veamos cuándo entra un juez y entra de manera rotativa. Sí. Resuelve un caso a favor de un corrupto y se va, digamos, 2 semanas después. Así es, y cuando un caso, un abogado no va, el siguiente citación el otro no va, en el tercero no llega el juez, en el cuarto se cae la sala penal, y así tenemos el país que tenemos. ¿Quieren que eso cambie, queridos amigos? Somos todos. Nosotros tenemos un rol, pero el rol más importante es el de ustedes. Ahora, el hijo de la percepción es García, ¿no? Efectivamente, él regresó después de varios años. Es como una persona como Alejandra Aramayo, que lo que quiere es sanear a la prensa de los corruptos, porque hay que darle información veraz, confiable, independiente, etcétera, digamos, tiene tremenda mochila, que si no pasa esto por la prensa no nos enteramos. Mire el caso de Álvarez, mire el caso de Santos, mire el caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo vienen sin ser sentenciados? Sí, pues. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo, nuevamente toquemos el sistema de justicia, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, desde la ONMA. Yo no pondría jueces y fiscales en el Consejo Nacional de la Magistratura, no pueden ser juez y parte, o por lo menos en casos tan delicados lo retiraría, o de repente pondría un sistema de control que nos verifique cada parte del proceso. Pero ahí también, digamos, ustedes tienen que mirar otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que en los últimos tiempos de la campaña electoral última, ustedes incorporaron, por ejemplo, a Vladimir Paz de la Barra, y Vladimir Paz de la Barra tampoco es que el Consejo de la Magistratura haya sido la Dalí, la lucha contra el corrupto. De hecho, hay varios casos que cuestionan su propia labor ahí. O sea, digamos, sí hay que luchar contra eso, yo estoy de acuerdo plenamente, pero también hay personajes y hay rostros muy concretos de gente que no hizo, o al contrario, están más bien sujetos a críticas porque están involucradas en algunos aspectos que son graves, ¿no? Entonces, de acá tenemos que sacar, de todo lo que dices y de lo que estamos conversando, tendríamos que sacar otra lección aprendida. Cada persona que ingresa al sistema público como autoridad, como funcionario, como servidor, tiene que tener todos los coladores que te permitan ver primero no qué tipo de profesional es, sino qué clase de persona es, ¿no? Vemos altos funcionarios que no pasan pensión a sus hijos, otros que han pedido que otros lo reconozcan para que por intermedio de otros paguen, otros acusados de violencia familiar, otros acusados de no reconocer a los hijos, de no pasarles pensión. O sea, casos tan graves, y tú te tienes que preguntar, ¿y cómo esa persona me va a gobernar? ¿Y cómo esa persona va a estar acá encima mío? Entonces, yo creo que, nuevamente voy al sistema, que tiene que tener mejores controles para ver quiénes ingresan, cómo lo hacen. Mira otro caso de uno de los congresistas, que no recuerdo, que acaban de quitarle el título. Sí, el señor Melgar. Hace una semana. Porque ha plagiado. Hace una semana le quitaron a otro. Tenemos casos de gente que a nivel de gobiernos locales y regionales se sabe perfectamente quiénes son. Un congresista que dice que le da Alzheimer. Tenemos gente mal. Digamos, ¿qué hacemos en provincias? Con toda esa gente? En provincias tenemos gente muy mal referida, sí, que pasa de un cargo a otro. Entonces, consideremos, por favor, que en este proceso de cambio, queremos que cambie la política, tienen que cambiar las personas, pues. Queremos una buena clase política, tiene que ser con buenas personas. Ahora, tengo que ir terminando, congresista Montenegro, y quería preguntarle lo siguiente. Usted mencionó Moreno, brevemente una reflexión sobre el caso Moreno, porque hay dos maneras de verlo. Moreno está involucrado en actos de corrupción y tiene que ser sancionado por eso, o la otra es que Moreno es la punta del iceberg de un problema más serio en el Callao que hay que ver estructuralmente a través de los últimos 20 años de la predominancia de Chimpún Callao. Totalmente de acuerdo contigo. Ajá. Es un tema... Tiene que intervenirse, como han dicho, por ejemplo, Vitocho García Belaúnde dice, hay que intervenir el Callao.
Claro, yo no sé qué hace Contraloría, que ya debe estar sobre todos los procesos de obras que ha tenido en todos los periodos de gobierno, todos los procesos de compra, cómo se han hecho, y sobre todo la citación de cada uno de los funcionarios para ver quiénes están involucrados y quiénes no. Es un proceso, y te lo decía al comienzo y coincido contigo, no es una persona, es un tejido institucional de gente corrupta ya, que se ha adueñado de los bienes del Estado. ¿Sí sería usted de la idea de que se opte una medida excepcional que se entre? Porque Curi y Moreno han sido sancionados cuando los casos han salido del Callao. Así es. Es decir, Moreno ha sido en la Sala Penal Nacional 18 meses de preventiva y Curi 5 años por una sala anticorrupción de Lima, porque si se quedaban en el Callao no pasaba nada. Yo creo que en estos momentos Contraloría debe intervenir el gobierno regional, debe sacar toda la información que se considere conveniente, se tiene que analizar todas las obras realizadas, se tiene que analizar todo su sistema de compras, de abastecimiento, y también se tiene que hacer un seguimiento de cada uno de los funcionarios que tienen tanto o más patrimonio que cualquier empresario que tiene 50 años trabajando en su empresa, ¿no? Sí, pues con esta Gloria Mantenero, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a tener la oportunidad seguramente de seguir conversando. Vamos a una pausa, regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho.